Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y el día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Elías Pino Iturrieta, quien es un escritor, profesor e historiador venezolano. Se graduó en la Universidad Central de Venezuela en el año 1962 y realizó el doctorado en el Colegio de México en 1969. Fue director de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela y es autor de varios libros como El Divino Bolívar, La mentalidad venezolana de la emancipación, o este libro que tengo aquí conmigo, Contra Lujuria, Castidad. La eh, lujuria castidad. Así es, Historia del pecado en el siglo XVIII venezolano, muy recomendado. Pero el día de hoy estaremos charlando de otro tema, del decreto de guerra-muerte, necesidad o exceso. Recordemos que el decreto de guerra-muerte fue creado y aprobado el 15 de junio de 1813 por Simón Bolívar. Fue un terrible documento en el que se sentenciaba la muerte a todos los españoles que se encontrasen en territorio ocupado por los republicanos y que no colaborasen activamente con esto. Ni siquiera la indiferencia se aceptaba, ¿no? Y fue el resultado pues de los errores de la caída de la Primera República y de Simón Bolívar apostando por el recrudecimiento de la guerra hasta convertirla pues en un exterminio incivilizado. Así que sin más, bienvenido por primera vez a Venezuela Provincial, profesor Elías. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un tema muy interesante, pero también es un tema muy trajinado sobre la proclama. No se dice decreto, creo que no es decreto, sino proclama. La proclama de guerra a muerte ha sido objeto de muchísimas páginas desde el mismo siglo XIX y en nuestros días. Pero justamente importa porque es uno de las evidencias más terribles del horror que fue la guerra de independencia. Si ese se pudiera ser el primer punto que se puede tocar en esta conversación. Tenemos una idea muy cándida de la independencia, que es más o menos la que se refleja en ese maravilloso mural que está en la cúpula del Palacio Federal, que es la batalla de Carabobo de Tobar y Tobar. En ese majestuoso escenario no se ve una gota de sangre. Está tirado allí en una pose muy dramática el negro primero, pero ahí no hay sangre en ningún lugar. Hay otro cuadro que también refleja esa situación de ocultamiento de la realidad, me estoy refiriendo a obras muy famosas de la historia de la iconografía venezolana. El Miranda en la Carraca, Arturo Michelena. Ahí no hay ningún tipo de angustia, ahí no hay ningún tipo de referencia a la tragedia horrorosa que lo condujo a la prisión y a la muerte. Lo que le falta a Michelena, a Andrés Bello, Andrés Bello, no, perdóname, estoy tonto, a Francisco de Miranda, es que el aparatico para cambiar de canales está muy mal situado ahí, un poco incómodo en un camastro allí, pero no hay ningún signo de opresión. Claro, hay una referencia también a una cadena porque está puesta en una pared, pero él no está aprisionado, tiene libros para leer. En fin, se trata de procesos de ocultamiento de una atrocidad. Esa sería una de las primeras reflexiones en esta conversación. La independencia fue terrible y es ahora cuando se comienzan a ver algunas referencias concretas de aquello porque la sociedad venezolana miró para otro lado, pero sobre todo la historiografía de los autores que tienen la obligación de mirar el pasado, miraron para otro lado. Ese horror terrible de la independencia, pues no se vio y dentro nos hicimos los tontos con ese horror, porque si es una época dorada, si es el capítulo de la gloria, no puede estar ensangrentado, no puede estar lleno de horrores, de traiciones, de todas las cosas normales de la guerra. Tenemos que esperar a contados autores de nuestros días para comenzar a quitarle el telón, un telón muy espeso a esa realidad de la que venimos. Es decir, nosotros somos hijos de una matachina, nosotros somos hijos de una cruenta guerra que ocultamos porque esa cruenta guerra la hicieron nuestros padres y especialmente el más padre de todos nuestros padres que es Simón Bolívar. Entonces hay que enmarcar cualquier tipo de referencia a la proclama de guerra-muerte dentro de ese escenario
de muerte y de dolor y de traición y de porquería, que fue la guerra de independencia, que al principio fue, eso también se ha dicho mucho, especialmente desde principios del siglo XX, cuando lo señaló Laureano Vallenilla Lanz, una guerra civil. Y en una guerra civil se mataron los venezolanos partidarios del rey con los mantuanos enemigos del, digo, con los venezolanos enemigos del rey. Esa es una realidad sobre la que también pasamos hacia pie juntilla para no hacer mucho ruido. Y volvemos al punto, dentro, en el centro, en la médula de esa escena, está la proclama de guerra muerte. La proclama de guerra a muerte, profesor Elías, tiene antecedentes en el Manifiesto de Cartagena, realizado por Antonio Nicolás Briceño en enero de 1813, donde ofrecía pues ascensos militares por el número de cabezas y orejas de No, españoles pero cortadas por los militares. ese no es el manifiesto de Cartagena. El manifiesto de Cartagena es Bolívar. El documento de Antonio Nicolás Briceño es eso, un proyecto de organización militar en la que ofrece cabezas, ascensos, en la medida, ascensos militares en la medida en que se le lleven cabezas de españoles muertos. ¿De acuerdo? No importa, son parte de la misma bestialidad que se está desarrollando. ¿Quién es Antonio Nicolás Briceño? ¿Quién es Simón Bolívar? ¿Quiénes son? Los derrotados de la víspera. Los derrotados de la víspera. Blancos criollos de sangre azul y llenos de dinero que en su vida habían hecho una guerra, que en su vida se habían ensuciado las manos con el trabajo y que pretendían crear una nación a su imagen y semejanza. Como ese proyecto de nación a su imagen y semejanza se les cae, fracasa rotundamente, toman el camino de la violencia, toman el camino jacobino, por llamarlo de alguna manera, que implica la destrucción de lo hecho. Y aquí sí viene al punto, al caso, lo que tú acabas de decir, que es el manifiesto de Cartagena. El manifiesto de Cartagena es el primer testimonio de demolición de la República que tenemos en nuestra historia. ¿Contra quién va el decreto de Cartagena? Contra los fundadores de la República. Cuando Bolívar escribe ese documento que conocemos como Manifiesto de Cartagena, anuncia su guerra contra las repúblicas aéreas. ¿Qué son las repúblicas aéreas? De acuerdo con el manifiesto, las que aceptan la división de los poderes, las que están llenas, embebidas o imbuidas, mejor dicho, de pensamiento ilustrado europeo, los que miran algunos modelos de comedimiento de los Estados Unidos. Esa es la República Aérea y Bolívar va contra ella, quiere que caiga, quiere que desaparezca. Y eso significa una demolición de lo que hicieron los venezolanos. El manifiesto de Cartagena, ¿contra quién va? Contra la obra de 1810 y 1811, contra lo que se hizo el 19 de abril del 10 y lo que se hizo el 5 de julio del 11, y todo lo que trató de llevarse a cabo en santa paz, con cierto comedimiento, hasta cuando llega la invasión de Monteverde, cuando ocurre la llegada o la invasión de Monteverde, eso se va al demonio. Pues Bolívar encuentra, no en Monteverde, sino en los mantuanos, en los criollos principales, la responsabilidad de la hecatombe. No fue Monteverde, fuimos nosotros mismos que no servimos para nada y creamos repúblicas aéreas. La república aérea tiene que aterrizar y yo, el papá de los helados, la voy a hacer aterrizar. ¿Cómo? Declarando una guerra sin cuartel, que es lo mismo, muy bien, muy bueno que lo mencionaste, que no es un proyecto único e insólito. Lo mismo piensa su pariente y vecino cercano, que es Antonio Nicolás Briceño, el diablo. Briceño también es del mantuanaje y Briceño compartió curul con muchos ilustrados en el Congreso de 1811. Él abandona esa curul, él abandona esos diálogos de 1811 y proclama la degollina, pero no proclama una degollina general, sino una degollina como sistema de ascenso. Mientras más cabezas
españoles, usted me traiga, usted puede ser sargento y puede ser capitán y puede ser teniente. Una aberración y una barbarie. Ahí está la clave. La derrota de la República por la falta de apoyo popular, porque no fue que la República se cayó porque se tenía que caer porque estaban equivocados, porque no tenía un cristiano que la secundara. Ese es el punto fundamental. Todo lo que hace Miranda, todo lo que hace la Sociedad Patriótica, todos los intentos del Congreso son vanos porque la gente quiere al rey, porque la gente no quiere el gobierno criollo. Más todavía, le tiene pánico a un gobierno de los mantuanos. Si son despóticos y hacen lo que les viene en gana con nuestra vida sin tener poder, ¿cómo será cuando lo tengan? Son preguntas que tenemos que hacernos ahora para tratar de encontrarle una explicación a la proclama de guerra a muerte. No hay sustento. La república es aérea porque no tiene fundamento en la realidad, porque nadie, mayoritariamente nadie la quiere. Y ante esa desesperación en el exilio, los dos, Simón Bolívar y Antonio Nicolás Briceño, encuentran el camino más fácil o más expedito en lugar de fácil, que es la muerte de los enemigos. Pero el problema está en que los enemigos son muchos. Cuando se declara la muerte de los españoles y canarios, se declara un crimen que hoy tiene nombre, pero que en esa época no lo tenía. Ese crimen se llama genocidio. Ese es el primer genocidio de la historia de América. La hace el Benemérito Libertador. Lo hace y lo ordena el Benemérito Libertador Simón Bolívar. ¿Cómo te parece? El problema está en que somos hijos de él. Se supone que somos sus descendientes, se supone que él hizo el patrón de nuestra conducta del futuro y de nuestros intentos sucesivos de creación de república. Muy bien, pero cónchale, con esa paternidad, ¿cómo cargo yo? ¿Cómo voy yo a echarme al hombro el crimen del genocidio? Bueno, pues ese es un problema que tenemos que digerir y la digestión implica poner en su lugar a Simón Bolívar con decreto de guerra, muerte y otras cosas más. En la medida en que no lo hagamos hoy día, vamos a tener problemas. No vamos a planificar con seguridad el destino de la República. Todo esto es muy actual. Te lo voy a decir, voy a proponerte una respuesta. En 1813, cuando se hace la proclama de guerra a muerte, no hay república. Y este es un camino que él busca para hacerla. Preguntas entonces malévola. ¿Hay república en la Venezuela de nuestros días? Evidentemente no. La destrozaron cuando la convirtieron en república bolivariana. La destrozaron y entonces hay que hacer una nueva. El problema no es de los venezolanos de la actualidad, no es la libertad ni es la democracia. El problema de los venezolanos de la actualidad es la inexistencia del domicilio en el que se cultivan la libertad y crecen la libertad y la democracia. Ese domicilio se llama república. La primera búsqueda de reconstrucción de la república consistió en la proclamación de la guerra a muerte. La de nuestros días tendrá que ser otra, pero partiendo de los antecedentes, es decir, este programa que tú estás haciendo, me parece importante, tiene sentido en la medida de que lo que estemos diciendo, lo que tú preguntes y lo que yo pueda buenamente responder, nos sirva en la actualidad. Y como el problema de Venezuela en la actualidad es la inexistencia de la república más aérea de todos los tiempos, para utilizar el lenguaje bolivariano, tenemos que ver cómo se intentó la reconstrucción en el pasado y darnos cuenta de que el primer paso, que fue la proclama de guerra a muerte, fue realmente una atrocidad que conduce al primer crimen colectivo contra cierto sector de la sociedad. En esa época no existía la palabra, esta es una palabra de la actualidad, es una palabra que surge y se incorpora al derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Genocidio. Bueno, si quieren un antecedente, no hay que mirar mucho al nacionalsocialismo, miremos al padre de la patria.
Usted, profesor Elías, señala que Monteverde pudo matar gente, que Boves hacía lo mismo, pero no lo dejaron por escrito. Eso no quedó en una disposición. En el, ca- Exactamente. en el caso de Bolívar la proclama de guerra a muerte, es una disposición que conduce a los hechos. Es demasiado abrumadora, ¿no es así? Claro, ese, perfecto, esa es la diferencia. En los hechos, pudiéramos decir que hay escabechinas anteriores. Sin duda, Monteverde no era un niño de pecho. Y Boves tampoco, unos sanguinarios capitanes, de acuerdo. Pero nunca manifestaron la desobediencia a la Constitución de Cádiz. Tenían la Constitución de Cádiz en el basurero, pero también la tenían como posibilidad de respaldo. Aquí no solo se echa la Constitución del 11 al basurero, la Constitución nacional, sino que por escrito en un documento público se proclama un genocidio, sin ninguna razón. Porque ¿cuál es la razón del genocidio? La misma razón que argumenta Hitler en el siglo XX. Estamos manejando una analogía muy peligrosa, pero es útil pedagógicamente. ¿Por qué ocurre el genocidio? ¿Cuál es el motivo del genocidio en los sucesos que conducen a la Segunda Guerra Mundial? El hecho de pertenecer a la comunidad judía. Hay que matarlos. ¿Por qué? Porque son judíos. ¿Cuál es el motivo del genocidio de 1813? El hecho de ser españoles y hay que matarlos por ser españoles. No, no los están matando porque son monárquicos. No los están matando porque piensan de una manera o porque tienen tal color, que era muy importante el color de la piel en aquella época, sino simplemente porque son españoles y canarios. Entonces se puede hacer, sin forzar mucho la barra, una analogía para que nos demos cuenta de la trascendencia y del horror que fue esta proclama de guerra a muerte. La historiografía oficial venezolana y muchos historiadores en Venezuela tratan de excusar la proclama de guerra a muerte supuestamente por los actos sangrientos llevados a cabo por los realistas, obviando claramente las masacres cometidas anteriormente por los republicanos, como por ejemplo tenemos la invasión de Coro hecho por los insurgentes y el Marqués de Coro en 1810, los 17 canarios decapitados en Caracas en 1811 por protestar en contra de la declaración de la independencia, o el asedio hecho por Francisco de Miranda a la ciudad de Valencia, que hubo muchísimos muertos, ¿no? Siempre se suele obviar todos estos hechos republicanos anteriores, ¿no? ¿De acuerdo? Tienes toda la razón. Ahí no te digo sino que tienes toda la razón. Mm, porque tenemos que encontrar un culpable. Ese es el problema de nuestra historia. No hacernos responsables de ella. Ese es el problema de nuestra historia. No hacernos responsables de ella. Pues sí somos responsables. Venimos de ese horror. Venimos de ese horror. Tú que estás en España, eso está clarísimo, pero perfectamente. Asómate al Museo del Prado. Está en las paredes un cuarto completo, una sala completa con los desastres de la guerra de Goya. Eso es una cosa impresionante. Nunca, ahí está, de aquí venimos. Y tú te quedas pasmado viendo aquella serie en blanco y negro de los dibujos de Goya sobre la guerra y luego con el famoso óleo sobre los fusilamientos. Compara esas imágenes con las nuestras dulcísimas y angelicales de la iconografía que hicimos. Vete al Salón Elíptico del Palacio Federal donde se acaba de juramentar este señor Nicolás Maduro. Ahí lo que están son los ángeles y los querubines y los arcángeles. En cambio, en el Museo del Prado, es decir, en la realidad, está el horror que fue aquello. Mientras no pongamos el horror en las paredes y nos aproximemos a ese horror, no hay manera de hacer una república hecha y derecha, decente y moderna. Y de allí la importancia de estas conversaciones. Entonces, tú me propusiste que habláramos. La respuesta pudiera ser muy simple, no, chico, tanto que se ha hablado de la guerra a muerte. Pero la verdad es que no podía decir eso, pues lo que se ha dicho de la guerra a muerte está muy alivianado, muy aliviadito. Y en segundo lugar, porque la guerra a muerte, la demolición de la república
importó en el año 13 como importa ahora, porque estamos viviendo una situación análoga con la diferencia propia de los tiempos y de los relojes, eso, y de los intereses políticos, desde luego. Hay historiadores como Ángel Rafael Lombardi Boscán que señalan que Bolívar hace la proclama de guerra a muerte porque se quiere presentar como el más fiero de todos sus copartidarios y no cree en una salida pactada, sino en otra radical y extremista. ¿Cree que ese sea uno de los motivos? Ese evidentemente es uno de los motivos. Pero ¿por qué Bolívar asume ese papel? Ajá, ahí está el punto. La guerra de independencia, yo dicho, la pérdida de la Primera República, vamos a llamarla así, en la pérdida de la Primera República se encuentra la explicación. Los, la aristocracia es echada a patadas por los sirvientes, por los canarios especialmente. Monteverde es canario y va a gobernar con la ex canaria, con la canalla canaria. Y no hay manera de que las matronas, las duquesas, las marquesas y los hombres ricos como los Bolívar tengan acceso al poder porque hay una muralla de canarios que se lo impide. Eso está perfectamente documentado. El regente de la audiencia, el apellido de José Francisco Heredia, creo que se llamaba Sí. Heredia, lo dice en sus memorias. El horror que significó para la aristocracia tener que jalarle bolas a Monteverde, tener que hacerle audiencia a Monteverde. Eso es un pecado grave. Lo peor de la sociedad para ellos ahora está en la cabecera y hay que postrarse ante la cabecera. Bueno, hay un motivo social importantísimo. ¿Cuál es el motivo social utilizando cuál es el motivo esencial utilizando terminología actual que todo el mundo entiende? No me la caló. Y no me la calo significa acabar con esta opresión de la chusma. Monteverde es la chusma y el triunfo y la destrucción, perdón, de la Primera República es llevada a cabo por la chusma. Bolívar reacciona contra la chusma para ocupar el lugar de dueño y señor. Después de la proclama de guerra a muerte, Bolívar llega triunfal a Caracas después de muchas escaramuzas importantes y se proclama como textual, está en los documentos de la época, el único relojero. Yo voy a medir el tiempo, yo voy a cuidar las horas, todo se hará según mi santa voluntad. Y le ordena a otro mantuano, redactor de la antigua constitución o de la primera constitución, Ustaris, le ordena a Ustaris que le haga un reglamento de la dictadura y se le hace el reglamento de la dictadura para que él continúe la matanza. El decreto de guerra-muerte no concluye sino cuando Bolívar tiene que hacer maletas porque no lo quiere ni Cristo. Como no lo quiere ni Cristo, se tiene que ir, pero antes de irse ordena el famoso holocausto en el castillo, después en las prisiones y en la fortaleza de La Guaira. El obispo le pide piedad, no haga eso. General Bolívar, le dice Monseñor Colipra, le dice, está en juego la suerte de la humanidad, qué pretensión, no voy a cambiar. Y matan 800. Si eso no es genocidio, tú me vas a decir que 800, no solo los que están presos, sino los que están recluidos en los hospitales. Y uno de los que hace esa matanza es otro padre glorioso de la patria, general Juan Bautista Arizmendi. Bueno, miremos, por cierto, está por salir o está saliendo, yo voy a presentarla aquí el sábado en Barcelona, una novela histórica muy importante de Francisco Zuniaga que se llama El Pacificador. En esa novela, aferrado a datos de la realidad, Zuniaga demuestra el horror que significó el paso de Arizmendi por aquella época y el daño que le hizo a la sociedad venezolana. Yo pienso que mirar esos pasos tenebrosos como el de Arizmendi le hace mucho bien a la memoria colectiva y nos puede iluminar muchísimo, de manera que esto debe estar lejos de una charla trivial y puede tener, supongo yo, mucha utilidad. Es interesante que acaba de citar a Arismendi, porque si hacemos comparaciones, Arismendi fue
perdonado por Pablo Morillo cuando llegó en 1815. Exactamente. Tú Y si leíste esta vemos, novela, sí, ¿no? ¿Te leíste entrevista al la novela señor, de Zuniaga? ¿Ah? lo entrevisté también a Zuniaga. Ah, perfecto, Sí, buenísimo. pero es que es bueno que señala esto, porque si lo hacemos en comparación con las instrucciones y disposiciones hechas por Fernando VII a Pablo Morillo en 1814, donde se le dice que llegase aplicando todos los medios de dulzura y que se publicasen indultos y perdones, olvidos generales al pasado, o sea, es un contraste muy diferente, ¿no? A esta proclama de guerra-muerte. Totalmente. Murillo es un militar de oficio, veterano de la guerra de independencia contra Napoleón y tiene un cometido específico que quiere cumplir. Y cumplir el cometido específico lo lleva en primer lugar a Margarita y a perdonarle la vida a un forajido. Usted no es forajido, usted es parte del imperio, usted es hijo del rey, del reino, vuelva con nosotros. Juan Bautista y Arismendi le dice, perfecto, él no sabe con quién está jugando, él no sabe con quién está tratando. Arismendi jura la bandera de España, jura fidelidad al rey y en la primera oportunidad que tiene vuelve a la guerra y traiciona el pacto con Morillo, como después va a traicionar el pacto con Bolívar. Cosa interesantísima. ¿Por qué? Porque al comentarlos así y al tú plantear la pregunta como la planteas, ya no hablamos de estatuas, ya no, este no es un peo con los bustos, este es un asunto de referirse a gente que hizo muchas cosas importantes, pero dentro de esas cosas importantes estuvo la maldad, la destrucción y la sangría colectiva. En la medida en que asimilemos eso, tienen sentido estas charlas y esas cosas que uno escribe por ahí. Yo por eso pienso que no hay que doblegarse en este empeño de hacer este tipo de divulgaciones en el entendido de que tienen que ver con lo contemporáneo, como decía Benedetto Croce, el gran historiador y filósofo de la historia en Italia. Toda historia es historia contemporánea. Y esto justamente es lo que tú me estás planteando sobre la proclama de Guerra Muerte y sobre el diablo Antonio Nicolás y sobre la matachina de Bolívar, es historia contemporánea. No es la historia contemporánea que trató de reivindicar Chávez para proclamarse heredero de la independencia. La independencia desaparece por ellos mismos, lo escribí en un artículo el domingo casualmente en el portal de La Gran Aldea. El ejército español, el libertador se mata él mismo y desaparece. Y esto es otra cosa distinta, de manera que la independencia que estamos comentando nosotros en estos términos es muy importante, sin duda, es esencial, pero para que distingamos cómo nosotros somos hijos distintos y cómo tenemos que labrar un camino distinto, así como ellos labraron un primer capítulo cuando se separaron de España, pasando, por supuesto, por este terrible puente que fue que la sociedad quedara ahogada en sangre debido al decreto, a la proclama de guerra-muerte. Profesor Elías, nos quedan 8 minutos y por último Dale. me gustaría hacerle la siguiente pregunta. En Venezuela la historiografía oficial y la educación en las escuelas suelen vender la guerra de independencia, como usted dice, como una epopeya épica, donde se santifica un bando y se sataniza al otro. Y me gustaría saber cómo fue la educación que usted recibió en su juventud y si hoy en día es peor esta mitificación de Igualita a la la guerra. que yo recibí, igualita, no tenía que ser distinta. Yo hago primaria en los años 50 del siglo pasado en un pueblo andino llamado Boconó, y colegio relacionado con la iglesia o dependiente de la iglesia del pueblo. Evidentemente que la historia que me dan a mí es esa misma que aparece en todos los libros de ti y en los manuales que yo leo, son como una especie de santificación de los padres. Es decir, yo recibo la educación que recibe la mayoría de la sociedad venezolana desde época anterior. Esta narración épica encuentra origen en los primeros manuales, en el primer libro importante de historia, por no hablar de mucho, que es el resumen de la historia de Venezuela, en la historia de Rafael María Baral. Ahí comienza la gran épica que va a desarrollarse sin solución de continuidad ¿hasta cuándo? Hasta cuando en los años 50 del siglo pasado también
se crea en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Humanidades de la UCB, la Escuela de Historia. Entonces allí la historia es hecha por, o puede ser hecha por historiadores profesionales. Cuando la historia es asumida por profesionales y escrita por profesionales o divulgada por profesionales, entra en colisión con, con estas versiones patrióticas y lamentables que estamos comentando. Entonces, yo recibo, por supuesto, la enseñanza que recibía toda Venezuela en los años 50, pero a partir de los 60, cuando yo empiezo a estudiar historia y después cuando me gradúo, evidentemente las cosas cambian. La historia es una ciencia, en el sentido de que ella misma se hace sus caminos, ella misma encuentra métodos distintos, observaciones que no hacían los historiadores anteriores. Bueno, eso se comienza a hacer en la escuela, gracias a la fundación de la Escuela de Historia, más o menos al final de los años 50 del siglo pasado. Entonces no es una hazaña personal, sino el hecho de que una creación institucional como fue la Escuela de Historia produjo la posibilidad de tener una nueva visión del pasado. Y en eso andamos, todos criaturas de la ciencia, porque así como la historia es ciencia, también es la antropología y la economía, eso no existía en la primera mitad del siglo XX, sino después, como acabo de decir, gracias a la creación de escuelas universitarias, después de historia, después se crea la de Mérida y se crea la del Zulia, y después la de Carabobo, el abanico se amplía y vamos a tener importantísimas corrientes historiográficas e importantísimos autores desde entonces hasta nuestros días y en consecuencia la posibilidad de debatir libremente sobre un tema tan importante como ese que tú has planteado, que es el de la proclama de guerra a muerte. Bueno, ojalá poco a poco pues la sociedad en general pueda aprender de estos capítulos sangrientos para no, sobre todo para aprender de ellos y no volverlos a cometer en el futuro. Bueno, don Elías, de verdad que ha sido un gustazo entrevistarlo el día de hoy. Para mí esto es un honor, una persona a la cual sigo de hace muchos años su trabajo. Ya nos quedan 5 minutos y las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas, todas suyas para despedirse de nuestro público. Mira, no, simplemente te agradezco. Yo pienso que estas son oportunidades útiles en la medida en que se difunda, que se sepa o que la gente vea cómo con la mayor naturalidad del mundo estamos proponiendo la posibilidad de un entendimiento distinto que parte de nuestros intereses profesionales. No es porque yo soy bolivariano o antibolivariano, no, es simplemente porque yo soy historiador. Y como historiador puede haber otro que con fuentes y documentos adecuados desarrolle una versión distinta. De eso se trata, pero que esté en manos de profesionales. Si yo tengo fiebre, yo no me debo curar, yo tengo que preguntarle al doctor cómo me curo. Pues lo mismo pasa con estas llamadas ciencias sociales, en la medida en que tenga más presencia en la sociedad, pero también a través de caminos como estos de los medios de comunicación social que hoy estamos trajinando, pues existe una posibilidad de una versión más profunda y más equilibrada, pero especialmente más honesta de la evolución de la sociedad. Van por ahí los tiros, de manera que partiendo de esto último, te agradezco que me hayas invitado, Emilio, y nada, recordar que el jueves de esta semana, aquí en Barcelona, España, que yo estoy ahorita en Barcelona, se va a presentar esa novela histórica de Francisco Zuniaga dedicada a Pablo Morillo. Federico Vegas y yo, el gran autor también de novelas históricas, Federico Vegas y yo, vamos a acompañar a Francisco Zuniaga aquí en Barcelona en la presentación de El Pacificador, cuyo centro es el paso, el tránsito importantísimo de Pablo Morillo por Venezuela. Bueno, encantado de haberlo tenido el día de hoy, profesor Elías. Tiene las puertas abiertas de Venezuela Provincial para hablar de estos temas históricos que nos unen de un lado y del otro del charco, quizás para hablar de este libro suyo, ¿no? De Contra Lujuria y Castidad en un futuro, seguramente. Ojalá, se me parece estupendo, ahí estaremos en contacto. Muchas gracias, Emilio, por haberme invitado y saludos a los que oigan el programa. Muchas gracias o vean el Gracias, programa.
Oh, gracias a usted, profesor Elías. Recordarle también al público que si le gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más personas. Nuestros artículos de investigación históricos los publicamos diariamente en nuestras redes sociales como son Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial, cuando solo 1 euro. Profesor Elías, lo que puede costar una lata de refresco, pues ya nos está ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomel Isam, Domingo González, Miguel Curvelo, Juan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle y Antonio Miraquian, que esa es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós.